Un cariñoso saludo a todos ustedes. Bueno, esta semana nos corresponde trabajar en un temita nuevo que es patrones y secuencias. Pero antes de comenzar con eso, lo que me había comprometido con ustedes era a explicar algunos ejercicios que se dieron para trabajar la semana pasada y donde igual tuvieron dudas. Ya de lo que ustedes me dijeron en la conexión de Zoom, tenemos en el libro en la página 72, ¿cierto? De las consultas que me hicieron en la clase anterior. Letra A, perdón, ítem número 8, letra A. En este ítem se pide determinar el menor número en el que se debe aumentar el dividendo de modo que la nueva división sea exacta, ¿ya? Y hay 3 ejercicios propuestos. Voy a desarrollar 2. En la letra A dice 141 dividido por 4. Aparece propuesta esa división y nos piden un valor para aumentar el dividendo, es decir, 141, considerando que la condición es que la división sea exacta. Obviamente esta división que nos proponen no es exacta, es inexacta, la vamos a resolver. Vamos a separar dos cifras. 3 por 4 es 12, restamos, nos sobran 2, bajamos la cifra siguiente, que es el 1, formamos el número 21. Y ahora multiplicamos 5 por 4, 20, y nos sobra 1. Ojo que este ejercicio pretende de practicar o desarrollar habilidades que tienen que ver con el resto de la división, ya para interpretar bien el resto, que era lo que vimos también en el video anterior. ¿Ya? Acá el cociente nos dio 35. Recuerden que este es el cociente o cociente. Este numerito, el 4, es el divisor. Y el 141 es el dividendo. Entonces, nos dicen, ¿en cuánto debemos aumentar el dividendo, es decir, el 141? ¿Cuánto le tenemos que agregar para que la división sea exacta? Es decir, para que no nos sobre nada. Tenemos lo siguiente, habíamos visto en la clase anterior, que el resto de la división siempre tiene que ser menor que el divisor, ¿cierto? Menor, es decir, que no me pueden sobrar 4, ni 5, ni 6, me tienen que sobrar 3, 2, 1 o 0. En este caso me sobró 1. No alcancé a formar otro grupo de 4. Con los 141 formé 35 grupos de 4 y me sobró 1. Por lo tanto, para poder formar otro grupo con el que me sobró, tendríamos que sumar 3 unidades. ¿Ya? De eso se trata. Que dependiendo del resto es la cantidad que le voy a aumentar al dividendo para que la división dé exacta, ¿ya? Que no me sobre nada. Por lo tanto, recuerden, acá nosotros lo que hicimos fue formar 35 grupos de 4 cada uno. Imaginémonos, tenemos 141 bolitas. Formo grupos de 4. 4, otro grupo de 4, otro grupo de 4. Logré formar 35 grupos de 4. Me sobró una bolita. ¿Cómo voy a formar otro grupo de 4 con 3 bolitas más? Es decir, que al dividendo, que es 141, le voy a sumar 3 unidades. Y eso me va a dar un total de 144. Con este nuevo dividendo, la división ahora va a ser exacta. Y la voy a desarrollar acá. Vamos a ver. Entonces, según la división que resolvimos, hay que resolverla primero. Obviamente va a dar inexacta. Nos sobró 1. En este caso, si estamos dividiendo por 4 o formando grupos de 4, para formar un grupo más hay que sumarle 3. Nuestra nueva división con el dividendo aumentado. 144, pero lo dividimos por 4. Nuestro nuevo dividendo, al agregarle 3 unidades, nos va a dar exacta. Tenemos, separo dos cifras, 3 por 4 es 12, nos sobran 2, bajo la siguiente cifra, 6 por 4, 24, y nos dio una división exacta. ¿Se fijan? Pero todo depende del resto.
de lo que sobró. Este es el valor que me da la estrategia de cuánto hay que agregarle al dividendo. Ya nos sobró 1, como estamos haciendo grupos de 4, 3 más y formamos otro grupo. ¿Ya? Esa es la idea de ese ejercicio. Vamos entonces. Y voy también a resolver el ejercicio de la letra C. En realidad hay 4 propuestas. Voy a hacer la A y la C. Las demás las hacen ustedes. Para los que tuvieron duda y no pudieron realizar este ítem, ya que me preguntaron algunos en el YouTube, otros me preguntaron en la conexión por Zoom. Tenemos entonces letra C de la misma página 72, pero el ítem C, ya 8C. Tenemos 356 dividido por 9. 356 dividido por 9. Recuerden, ¿quién es el dividendo acá? El 356. Ese es el dividendo. Y nos piden una cantidad para aumentar el dividendo y que la división dé exacta. ¿De qué depende? De lo que nos sobre. Por lo tanto, lo vamos a resolver. Separamos dos cifras. Tenemos 3 por 9, 27. Restamos, canje acá, 15 menos 7, 8 y 2 menos 2, 0. Luego bajo la siguiente cifra que es el 6. Tabla del 9. 9 por 9 me da 81 y me sobraron 5. Por lo tanto, resolviendo la división que es inexacta, observo el resto. Obviamente me tienen que sobrar menos de 9. ¿Qué quiere decir esta división? Que de las 356 unidades formé grupos de 9. 9, 9, 9, 9. Grupos de 9. ¿Cuántos grupos pude formar? 39. Me sobraron 4. Para poder formar otro grupo de 9, perdón, me sobraron 5 acá. Acá está el resto. Me sobraron 5. Este es el resto de la división. Me sobraron 5. Para poder formar otro grupo de 9 necesito 4 unidades más. ¿A quién le voy a sumar esas 4 unidades? Al dividendo, al total que se está repartiendo. ¿Ya? Entonces el dividendo es 356 más los 4 que voy a agregar para formar otro grupo de 9 con estos 5 que me sobraron. Serían 360. Este es mi nuevo dividendo. Vamos a comprobar. Acá, mi nuevo dividendo es 360 y ahora voy a formar grupos de 9. Veamos, tenemos 4 por 9, 36, separamos dos cifras, restamos 0 y bajo el 0, 0 al cociente y formé una división exacta. ¿Cómo? Agregándole la cantidad que me falta para que el resto sea igual al divisor y se pueda formar otro grupo de 9, en este caso. ¿Ya? Tenemos entonces página 72, ítem 8, letra A y C, como ejemplo. Otro ejercicio que quedó pendiente para explicar, en el cual algunos tenían dudas, es en la misma página 72, pero el ítem 9. Página 72, ítem 9. ¿Ya? Dice, ojo, que este me lo preguntaron también por el YouTube. Ojo, dice 9. Escribe dos divisiones que cumplan con las condiciones dadas en cada caso. Acá también se trata de analizar los términos de la división. Analizar el dividendo, analizar el divisor, analizar el cociente, analizar el resto. Voy a hacer dos. Voy a hacer la letra B y la C. Letra B. Dice, necesitamos escribir dos divisiones, pero voy a hacer una por cada ejemplo. Dice la letra B que el cociente es 16 y el resto es 3. Cociente 16 y resto 3. Formamos nuestra división. El primer término es el dividendo. No me lo dan. Ese dividendo incógnito está dividido por el divisor, ¿cierto? Y acá dice que el cociente es 16 y el resto es 3, es decir, que tampoco tengo el divisor.
pero sí tengo el cociente, el resultado. El cociente es el resultado. El cociente es 3. Y tengo el resto, es decir, que sobran 3. Ahora, fíjense bien, no tenemos ni el dividendo ni el divisor, y acá tampoco se trata de empezar a buscar un número al azar. Hay que analizar este ejercicio. Fíjense bien. ¿Qué vamos a apoyarnos en qué? Nos vamos a apoyar en la operación inversa. Miren, operación inversa. Ya habíamos estudiado eso. ¿Para qué usamos la operación inversa? Para comprobar la división. Recuerden, para comprobar la división. ¿Cómo comprobamos la división? Tomamos el divisor con el cociente y lo multiplicamos. Eso hacemos. Entonces lo voy a hacer acá. El divisor, que no lo conozco, ese valor, ¿cierto? Lo multiplicamos por el cociente y a ese resultado le sumamos 3. ¿Ya? Operación inversa, vamos a hacer cuenta que estamos comprobando. Comprobación. Esa es la idea que estamos usando. Vamos a usar la estrategia de comprobar la división con términos desconocidos. Tenemos, para comprobar, multiplico el divisor por el cociente y luego le sumo el resto. Eso es lo que noté acá. ¿Qué nos va a dar como resultado esto? Todo esto, el divisor por el cociente más el resto nos tiene que dar el dividendo. ¿Sí? Ahora, en este caso aquí podemos usar un número al azar. Aquí, porque no hay ninguna condición del dividendo, porque no lo tenemos, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que usted me dice ya, ocupemos el 4. Supongamos que el divisor es 4, ¿ya? El divisor es 4. Voy a poner con rojito. Vamos a ocupar el número 4. Ahí. Y multiplicamos. Vamos a hacer prioridad primero la multiplicación, luego le sumamos el resto. 4 por 6, 24, reservo 2, 4 por 1, 4 y 2, 6. 64. El 4 que voy a anotar acá. El divisor, que es el único número que elegí al azar, el divisor, lo multiplico por el cociente y le sumo el resto. Multiplicación 64, me falta sumarle el resto. Y eso me da 67. Quiere decir que si el divisor yo lo elijo como 4, con la operación inversa, con la comprobación, al multiplicar divisor con cociente y sumarle el resto, me da un dividendo de 67. Ese puede ser un ejemplo, nos piden 2, ¿ya? Si usted acá coloca 9, multiplica 16 por 9, le suma 3 y va a dar otro dividendo. Si acá usted anota 10, lo multiplica por 16, le suma 3 y le va a dar otro dividendo, ¿ya? Así que, y de hecho lo vamos a comprobar. Vamos a anotar acá 67, que es el dividendo que obtuvimos, dividido por el divisor 4 que elegimos. Separo una cifra, 1 por 4, 4, restamos, sobran 2, bajo el 7, 6 por 4, 24 y me sobraron 3. Entonces, ¿qué condiciones tenía mi ejercicio? Que el cociente es 16 y el resto es 3. ¿Qué hicimos? Elegir un dividendo y ocupar la operación inversa, como que estuviéramos comprobándola y obtenemos el dividendo, ¿ya? Este es un ejemplo, pueden ustedes anotar otros, son 2 por ejercicio. En la página 72, ítem 9, ¿ya? Ya. Ítem 9. Dudas además que tuvieron. En la misma página voy a hacer la letra C. Seguimos en la 72, ítem 9, pero letra C. Lo mismo, buscamos divisiones que cumplan con esa condición. Acá dice que el resto es 0 y el divisor es 4. Resto 0 y divisor es 4. Acá muchos dirán, no, me dan muy pocos datos, pero acá hay que analizar los números que nos dan. Dividendo no lo tengo. Divisor sí, dice que el resto es 0 y el divisor es 4, es decir, un número que al dividirlo por 4
me da resto 0, es decir, me da una división exacta. Si yo divido por 4 y formo grupos de 4 y no me sobra nada, tiene que ser entonces el número que falta acá un número múltiplo de 4, o que esté en la tabla del 4. Todos los números que son múltiplos de 4, al dividirlo por 4 me da exacto. Por ejemplo, vamos a poner un número pequeño para probar, después ustedes buscan uno más grande. Por ejemplo, voy a elegir el 44. 44. El 44 es un número múltiplo de 4, porque 4 por 11 es 44. Entonces, al dividirlo me va a dar 11. 11 por 4, 44, resto 0. No me sobra nada. Otro ejemplo. Resto 0. Si usted elige, por ejemplo, el 240, dividimos. Separo dos cifras, 6 por 4, 24, 0, bajo el 0, 0 al cociente. Cumple con la condición. ¿Cuál era la condición? Que el divisor sea 4, divisor 4 y resto 0. Es decir, que acá en el dividendo debe ir un número múltiplo de 4, o que está en la tabla del 4, múltiplo de 4. Y él, depende del número que pongamos acá, vamos a obtener el cociente. Pero la idea es que no nos sobre. Y para eso, este número, dividendo, debe ser un múltiplo de 4. Solo con esa observación se puede hacer ese ejercicio. ¿Ya? No ocupen números tan grandes, no es necesario. Pero la idea es que entiendan el razonamiento del ejercicio. Quiere desarrollar esa habilidad, que tengamos claro cuál es la condición del dividendo, el divisor, e interpretar los restos o los recibos. Ya, dudas del libro aranés. Además, teníamos pendiente unas dudas del cuadernillo. Ya, en el cuadernillo tengo dos ejercicios pendientes, les voy a explicar uno ahora, más que nada porque son un poco larguitos y el otro lo voy a incluir en el siguiente video. Ya, lo importante es que cada vez que vean el video estén con su cuadernillo, abren la página y anotan ahí la explicación de la duda que tenían, ¿ya? Porque tengo que explicar lo de patrones, así que por eso voy a explicar uno solo del cuadernillo. Voy a elegir el 35, perdón, de la página 35, letra H. Página 35, letra H. Aquí, si ustedes se fijaron, salía un dibujito de una calculadora porque, se los dije en el video anterior, podían usar la calculadora porque los números son un poquito más grandes y la idea acá no es tanto que hagan tanto cálculo, sino que apliquen bien las estrategias. De eso se tratan estos ejercicios, de aplicar bien las estrategias, de interpretar bien los valores. Dice en el página 35, ejercicio letra H. Una caja contiene 850 centímetros cúbicos de jugo de frutilla. Gabriela quiere comprar 15 de estas cajas, es decir, 15 cajas iguales que cada una tiene 850 centímetros cúbicos de jugo. Si 250 centímetros cúbicos de jugo cuestan 100 pesos, ¿cuánto tiene que pagar en total? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar datos. Tenemos una caja, tiene un contenido de 850 centímetros cúbicos de jugo, una. Y Gabriela quiere comprar 15, es decir, que vamos a multiplicarla por 15. ¿Qué vamos a obtener como resultado? Vamos a obtener los centímetros cúbicos que va a tener de jugo en total, con las 15 cajas. ¿Ya? Cada caja tiene 850 centímetros cúbicos, pero va a comprar 15, por lo tanto vamos a encontrar la cantidad total de centímetros cúbicos. Al multiplicar esos dos numeritos, que ustedes después lo hacen en su cuadernillo, se obtiene como resultado 12.750. 12.750. Ojo, estos son centímetros cúbicos por cada caja, son 15 cajas, por lo tanto acá tengo 12.750 centímetros cúbicos de jugo de frutilla en total, con las 15 cajas, en total. Pero además me dicen que 250 centímetros cúbicos cuestan 100 pesos, es decir que por cada 250 de estos
hay que pagar 100 pesos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar, es decir, esta multiplicación, luego de obtener el resultado, la vamos a dividir por 250. Y nos quedó como un ejercicio combinado. Bajamos acá y dividimos por 250. ¿Ya? Este dato también son centímetros cúbicos. ¿Ya? Tomamos esto, lo dividimos por esto. Si lo van a hacer sin calculadora, pueden quitar ese 0 y dividen por 25. Recuerden eso, que lo pueden aplicar acá. ¿Ya? Tenemos entonces resultado de esta división. No voy a hacer el desarrollo porque lo pueden hacer con calculadora. Es 51. Acá. Este 51 no son centímetros cúbicos. Ojo con eso. Dice que tengo cajitas de 850. Tengo 15 cajitas. Por lo tanto, logro tener 12.750 centímetros cúbicos. Pero ahora las voy a repartir en grupos de 250 cc. ¿Cuántos grupos formé? 51. Formé 51 grupos. Multiplicamos acá, dividimos acá. 51. Es decir, que formé 51 veces de 250 cc. Cada una de estas cuesta 100 pesos. Por lo tanto, ¿qué nos queda ahora? Todo esto que nos dio 51, ahora lo vamos a multiplicar por 100. Y lo voy a bajar acá, multiplicado por 100. Obviamente esto ya lo habíamos visto, anota el 51 y agrega los dos ceros. Y de ahí aparece la respuesta, que hay que pagar 5.100 pesos en jugo, por el jugo. ¿Ya? Entonces, cajitas que tienen este contenido son 15. Total del contenido de jugo de las 15 cajas, repartido en 250 cc. Eso me da una cantidad de 50 veces, pero por cada una de estas veces son 100 pesos. Luego el total a pagar son 5.100 pesos. ¿Ya? Ese ejercicio de la página 35 del cuadernillo letra H. Página 35, cuadernillo letra H. Ya. Entonces, hasta acá dejamos las consultas de la clase anterior. Quedó uno pendiente que lo voy a explicar en el siguiente video para no quitarle tiempo al tema de esta semana. ¿Ya? El tema de esta semana, que son los patrones y secuencias. Tema que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Los patrones, las secuencias. Y existen distintos tipos de patrones. Hay patrones numéricos, patrones geométricos, patrones de colores. Es decir, cada vez que nosotros tenemos una secuencia, algo que se está repitiendo constantemente, ¿ya? O tiene una regularidad, eso significa que está formado obedeciendo a un patrón, ¿ya? Sigue un patrón establecido. Pero en este caso nos corresponde trabajar patrones y secuencias numéricas, solo con números. Es cortito este tema en el libro, ¿ya? Recuerde que los patrones numéricos, ¿cierto? Tenemos una lista de números, ¿sí? Y llevan una secuencia, un patrón, una regularidad constante, ¿ya? Cuando trabajábamos esto en cursos más pequeños, por ejemplo, supongamos que una secuencia numérica está compuesta por estos numeritos, ustedes dicen, lo que está pasando aquí es que al número anterior se le están sumando 2, es decir, 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6 más 2, 8. Como esto es una regularidad, una cierta secuencia que se está repitiendo, obedece a un patrón, entonces aquí estamos hablando de una secuencia numérica, ¿cierto? En este caso donde vamos sumando 2. O también podríamos decir que son números pares. La tabla del 2, 2 por 2, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Tenemos los primeros 4 términos. Primer término, segundo, tercero y cuarto. ¿Ya? Ese es el tema, patrones y secuencias numéricas, donde vamos a buscar la regularidad. Ahora, si estamos hablando de patrones numéricos, están involucradas las 4 operaciones básicas, que serían la adición,
Es decir, que el patrón de la serie o la secuencia se va a obtener a través de una suma. También puede estar involucrada la sustracción, la multiplicación o la división. ¿Ya? En el ejemplo que les acabo de anotar, nosotros podemos decir, ya, el primer término es 2. Si a ese término le sumo 2, obtengo 4. Si a ese término le sumo 2, obtengo 6. Si a ese término le sumo 2, obtengo 8. ¿Cuál sería el término que viene? Sumamos 2, sería 10, el término que viene. Y el que viene es 6, y el que viene, 12, después 14, 16, etc. Pero también podríamos decir que el primer término es 2 por 1, el segundo es 2 por 2, el tercero es 2 por 3, el cuarto es 2 por 4, por lo tanto el otro va a ser 2 por 5, porque el patrón es multiplicar por 2 de los números naturales, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, etc. O un patrón de adición, que al número anterior le voy a sumar 2, ¿ya? Entonces, esto que anoté con rojo acá y acá es el patrón, que no es único, en este caso pueden obtenerse 2, ¿ya? Porque obviamente la multiplicación y la adición están relacionadas, ¿ya? En este caso podemos poner estos dos patrones. La secuencia es 2, 4, 6, 8, 10, una secuencia numérica, ¿ya? Ahora, para trabajar este tema, para esta semana, vamos a trabajar en el libro, en la página 88, ¿ya? Ustedes cuando vean este video van a leer los ejemplos, van a analizar ahí las situaciones y para desarrollar las actividades de práctica voy a hacer acá en el pizarrón algunos ejemplos o algunos del mismo libro, ¿ya? Tenemos actividad de práctica, dice, identifica un patrón para cada secuencia, luego aplícalo y completa. Vamos con el ejercicio 1, letra A, de la página 88. Acá en el libro aparecen números un poquito más grandes, no tan pequeñitos como el ejemplo que les di anteriormente, pero se trabajan igual. En la letra A tenemos una secuencia de 3 valores. Tenemos 1.345.004. Después viene otro número en la secuencia que es 3.345.000, perdón, el primero era 24, el otro es 3.345.024 y el tercer número de la secuencia es 5.345.024. Si ustedes observan la secuencia en su libro, si la observan, se van a dar cuenta que los números son muy similares. Y solamente hay un cambio en la unidad de millón, que en este caso es 1, 3 y 2. ¿Sí? Además, la secuencia está en forma creciente, es decir, va creciendo el valor. Por lo tanto, lo más probable es que haya que sumar. Aprendieron en cursos anteriores que si toman el segundo término, por ejemplo, y lo restan con el primero, van a ver cuál es la diferencia que hay entre ambos y sería el valor que había que agregar, ¿ya? Acá, por ejemplo, si nosotros observamos, nos damos cuenta que al primer número le agregamos 2 millones y obtenemos el segundo. Le sumamos 2 millones. Al segundo término también le agregamos 2 millones y obtenemos el tercero. Por lo tanto, el patrón en esta secuencia, el patrón de formación, cómo voy a formar la secuencia, porque aquí esta secuencia tiene el primero, segundo y tercer término, pero podrían pedirme el cuarto, ¿ya? El patrón es sumar 2 millones. Sumar 2 millones. De eso se trata esta secuencia. Y con ese dato vamos a completar el ejercicio. En el libro dice, identifica un patrón. Ya lo identificamos. El patrón es sumar 2 millones al número que tenemos para obtener el número que viene. Luego aplícalo y completa. Dice acá, 3 millones
345.024 es, acá es lo que les decía yo de la diferencia, me están diciendo que el segundo término, 3.345.024, es, después sale un cuadrito, es más que 1.345.024. ¿Qué quiere decir? Que vamos a analizar la secuencia. Descubrimos que este patrón era sumarle 2 millones al número siguiente, para obtener el número siguiente. Ahora me están diciendo que este número, el segundo término, es cuánto más que este, ¿ya? Si la secuencia es sumarle 2 millones, por lo tanto aquí hay que anotar 2 millones, porque es la diferencia que hay entre uno y otro. Nada más, para eso se usa el patrón. Entonces, ¿qué dice la actividad? Que 3.345.024 es 2 millones más que 1.345.024. O sea que este número lo sobrepasa a este por 2 millones. ¿Por qué? Porque el patrón es sumar 2 millones. Después aparece otra frase. Dice, bien, este es el primero. Segundo, 5.345.024 es nuevamente un cuadrito más que 3.345.024. ¿Qué nos están diciendo ahora? Que este número, el tercer término, este valor es cuánto más que este, que 3.345.024. Nuevamente el patrón, 2 millones más. 2 millones más, porque ese es el patrón, ¿ya? Y por último, dice cuadrito, un valor que no tenemos, este valor es, dice, es más, de hecho no dice es, lo vamos a borrar eso, lo vamos a poner textual. Dice que ese numerito más que 5.345.024 es, y tenemos dos cuadritos que completar, entonces no confundirse, fíjense bien. ¿Qué me dicen acá? Que este valor más que esto es esto. Me están pidiendo el cuarto término, otro término más, ¿ya? Entonces, veamos. 3 millones, ¿cierto? 345.024 es 2 millones más que ese. Este es 2 millones más que ese. Y después me dicen, ¿qué valor, ¿cierto?, le agrego a este para que me dé este, ¿ya? Y seguimos con el patrón. 2 millones, dice, 2 millones más que eso es decir, el término que viene, que serían 7.345.024. Entonces, la primera relación era que este es más que este en 2 millones. Este valor es más que este en 2 millones. Y si 2 millones se lo sumo a este valor, 2 millones más que eso, 2 millones más que eso, le agrego 2 millones, obtengo el término de acá. 7.345.024. 24. ¿Ya? El cuarto término. Me dieron el primero, el segundo, el tercero. Me preguntaron que este, ¿cierto? Es el segundo es 2 millones más que el primero. El tercero es 2 millones más que el segundo. Y 2 millones más que el tercero me dan el cuarto término. Es decir, que aquí la relación fue hacia acá. 2 millones más que este, obtengo el cuarto término. De eso se trata el ítem 1, ¿ya?
Y en la letra B hay otro similar, idéntico, ¿ya? Idéntico. Y con esto, ¿cierto? Que obtuvimos el número que venía en la secuencia, el cuarto término. Y de hecho podemos obtener el que viene, que serían 2 millones más, el que viene, 2 millones más, y así sucesivamente, porque ese es el patrón, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, en el ítem 1 del 88 del libro, tenemos una secuencia que el patrón es sumar 2 millones. Y aquí están haciendo una relación. El segundo término es 2 millones más que el primer término. El tercer término es 2 millones más que el segundo término. Y si le agrego 2 millones al tercer término, obtengo el cuarto, el que viene. ¿Ya? Es solamente eso. Se complica un poco porque ven números grandes, pero en realidad aquí la secuencia era sumar 2 millones. Simple. No es tan complicado. La idea es, ¿cierto?, leer el ejemplo, analizarlo y darnos cuenta que en realidad lo podemos hacer. ¿Ya? Luego, en la misma página donde estamos, ¿cierto?, trabajando ahora con los patrones y secuencias, viene un párrafo donde dice aprendo. Y ahí aparecen unos ejemplos que tenemos que analizar, donde también se identifican regularidades, ¿cierto? Pero ahora en situaciones cotidianas. Vamos aquí a identificar relación entre dos grupos numéricos y a través de una tabla de datos. La tabla de datos es muy útil acá para encontrar relaciones y formar patrones y secuencias. Es muy útil. Y aparece, ¿cierto? En el segundo ejemplo dice observa la tabla, medida del lado de un cuadrado y perímetro del cuadrado. Recuerden que el perímetro de un cuadrado, es cierto, es la suma de los 4 lados o multiplicar el lado por 4, ¿ya? Luego, en la parte de practico, en la misma página, en el ejercicio 2, voy a explicar 2 de los 4 propuestos. Estamos en la página 88, ítem 2. Este ítem está relacionado con el cuadrito donde dice aprendo y le explican las tablas de datos, ¿ya? Dice, usa las tablas de la sección aprendo, ahí dice, usa las tablas de la sección aprendo para responder las preguntas. La pregunta A y B está relacionada con la primera tabla, donde se habla de la edad de Juan y la edad de Marta, ¿ya? Esa no es tan complicada. Voy a explicar la otra. Pregunta letras C y D, que está relacionada con la segunda tabla del perímetro del cuadrado. Dice, primero, la tabla que aparece ahí, ¿cierto? Nosotros nos dan el lado del cuadrado y obtenemos el perímetro. Recuerden, que si el cuadrado tiene lado A y A, 4 lados iguales, el perímetro es la suma de los 4 lados. En este caso, como se repite 4 veces, 4 multiplicado por A. ¿Quién es A? Una letra que está representando el valor del lado. Por ejemplo, si tuviéramos lado 2, ¿cuál sería el perímetro? 4 por 2, 8. Como está en la tabla. En la tabla dice, medida del lado de un cuadrado, 1 centímetro. Perímetro 4. 4 por 1, 4. Si ahora el cuadrado tiene lado 2 centímetros, 4 por 2, 8, y así sucesivamente. Luego en la parte de práctico dice, usa la tabla de la sección aprendo. Vamos a la letra C. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado cuyo lado miden 17 centímetros? En la letra C. Aplicamos lo mismo que se aplica en la tabla anterior. Tenemos medida del lado del cuadrado, 17 centímetros. Y con ese dato estamos relacionando el perímetro. Perímetro del cuadrado. ¿Qué es el perímetro? Recuerden, perímetro del cuadrado. La suma de las medidas de todos sus lados. Pero como acá se repite 4 veces, tenemos un cuadrado del lado 17, es decir, cada uno de sus lados miden 17 centímetros. Los 4 son iguales. ¿Cómo vamos a calcular el perímetro?
Podemos sumar 17 más 17 más 17 más 17, pero nosotros tenemos otra operación que nos hace el cálculo más rápido, que es tomar la medida del lado, 17, y multiplicarla por 4. Y esto nos va a dar 4 por 7, 28, reservo 2, 4 por 1, 4 y 2, 6, 68. ¿Ya? Esa es la pregunta que hay acá. Esto es como la misma tablita, pero ahora la medida del lado es 17, por lo tanto el perímetro es 68 centímetros. ¿Cómo lo obtenemos? Tomamos la medida del lado y la multiplicamos por 4. Es decir, que el patrón acá es multiplicar por 4 el lado del cuadrado. Si el lado vale 5, el perímetro es 20, porque lo multiplico por 4. Si el lado vale 8, el perímetro es 32, porque lo multiplico por 4. ¿Ya? Ese es el patrón. Y se va formando la tabla. Y como les dije, este tema es bien cortito, ¿ya? Recuerden que los patrones y secuencias no necesariamente es sumar o multiplicar, también puede ser restar o dividir, ¿ya? Y queda entonces pendiente que desarrollen la página 88, de las cuales les expliqué algunos, y la página 89. Y de esa página me van a enviar algunos ejercicios como monitoreo. Ya solo las respuestas y los cálculos en el cuaderno, porque acá no hay tanto espacio. No hay tanto espacio. ¿Ya? Así que, como digo, este tema es relativamente cortito. En realidad lo vamos a ver en una sola clase porque lo vamos a usar después más adelante para otros temas nuevos. Así que cualquier duda, recuerden que me pueden escribir un comentario en el canal de YouTube o enviar un mensaje en el Facebook o escribirme al correo para hacerme una consulta, ¿ya? Y recuerden que las actividades se suben a la página www.papinotafamilia.cl, donde deben ingresar con su root, sin puntos ni guión, y les pide una clave. ¿Cuál es la clave? Los 4 primeros números del mismo root, de tu root de alumno, ¿ya? Así que espero que esta semanita puedan trabajar en esto, no es tan complicado, vayan haciendo los cálculos en el cuaderno y como lo conversamos el otro día en la conexión de Zoom, busquen un lugar estratégico para hacer sus actividades, donde no se puedan desconcentrar tanto, un horario, y si están complicados me mandan un correo diciendo que están un poquito atrasados y yo no tengo ningún problema. La idea es que si pueden vayan avanzando lo mejor posible, ¿ya? Así que un abrazo para todos, nos estamos viendo y que estén muy bien junto a su familia, que es cierto, puedan estar tranquilos en su hogar, apoyando a sus padres también, ayudando en lo que puedan y tratando de independizarse un poquito, chicos, y trabajar solitos. Y las dudas, pregúntenmelas a mí, mándenme las dudas, pregúntenme y yo en lo posible voy a ir contestando, si no lo voy a explicar en el video siguiente, ¿ya? Así que estén bien.